y lo pueden descargar. Ingresan a investigaciones, luego van a publicaciones y bueno, y ahí van buscando, pero hay un link que le puedo proporcionar para ir más directamente. El capítulo 1 tiene que ver como digamos, con los preliminares o la introducción a este libro, una reflexión que hago allí sobre estos capítulos. Y entonces vemos aquí 5 actividades que están distribuidas en la carretera que hay desde Buenaventura, desde Cali hasta Buenaventura. No quiere decir que esas sean todas, simplemente cada uno de nosotros recibe estímulos con respecto a algunas actividades y esas actividades, pues entonces uno se interesa por conocer cuál es la etnomatemática que está asociada en un principio o preliminarmente hacia esa práctica, pero que al conocer la práctica, pues vamos poco a poco identificando la realidad matemática que está vinculada a la práctica. Entonces, ¿cuál es la tesis de este libro? La tesis de este libro básicamente está relacionada con los problemas que genera el desarrollo económico de un país cuando ese desarrollo económico es insensible a la inclusión de prácticas artesanales de diversas comunidades. Y eso implica desplazamiento, eso implica implementación del poder, eso implica discriminación, eso implica el no reconocimiento del otro, de quien hace parte de mi propia sociedad. No, eso implica que no hay reconocimiento de otras formas de hacer, de pensar, de comunicar, en este caso específico de otras matemáticas. Una vez me invitaron del Ministerio de Educación a un foro en Bogotá y estaba al frente de muchos maestros de Colombia. El ministerio hizo, creo que para el 2014, un gran esfuerzo de llevar representantes de diferentes lugares del país a ese encuentro. Eso fue en el auditorio del Hotel Tequendama. Y recuerdo yo cuando tuve mi oportunidad, pues los profesores, había mucho barullo en el auditorio y se me ocurrió pegar un grito pues que yo no voy a reproducir aquí, pero pegué un grito diciendo, no hay una sola matemática. Y el hecho de que uno asuma esa posición política, de que no hay una sola matemática, ya eso va a tener implicaciones en otros campos. Hay matemáticos, por ejemplo, que no aceptan este tipo de prácticas como que tuvieran vinculada un conocimiento matemático. Otros miran, digamos, tienen una postura un poco más conciliadora, diciendo de que son otras formas de ejemplificar la matemática institucionalizada, escolarizada, la matemática que se vinculiza por textos escolares, otros que llaman la matemática occidental, etcétera, matemática disciplinar, matemática científica, etcétera, matemática técnica, en fin. Pero nosotros desde el programa Etnomatemática asumimos una posición, a nuestro juicio política, en el sentido de que no hay una sola matemática. Y eso tiene ya, digamos, implicaciones. Y si no hay una sola matemática, entonces, ¿dónde están esas otras matemáticas? Pues en nuestro caso nos hemos especializado en las prácticas artesanales, en prácticas que tienen que ver, como lo llama Oviratán de Ambrosio, en procesos de permanencia y de trascendencia. En el caso, por ejemplo, de los calibradores del tiempo, estas son personas que uno fácilmente las encuentra en las ciudades principales de Colombia, en donde hay una especie de comunicación visual, gestual, verbal u oral entre estas personas y los conductores de buses o de busetas o del transporte público, digamos, no masivo, como puede ser, por ejemplo, el Transmilenio, el mío, el Transmetro, aquí en Barranquilla, por ejemplo, sino que ustedes los pueden encontrar fácilmente en los semáforos. Esta actividad partió de una tarea que así como
profesor Hilbert con la profesora Ivonne colocan tareas en estos cursos, estos seminarios. En mi caso es una electiva de etnomatemática. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de que esto es un curso que debe salir de las cuatro paredes, aunque ahora mismo con la virtualidad debe salir del ambiente escolar y conocer lo que está en nuestro entorno. Tuvimos la oportunidad de estar analizando el tema del distanciamiento social. El distanciamiento social apela a un conocimiento matemático por parte de nosotros. De hecho, ya se produjo un artículo que está radicado en la revista Enseñanza de las Ciencias sobre ese fenómeno que es a nivel mundial producido por la pandemia, pero que hay un concepto allí clave que es el tema de distanciamiento social. Proponemos es que se llame mejor estimamiento social. No suena bien, no es muy sonoro, pero en la práctica, en la realidad, lo que está sucediendo son procesos de estimación. Hay una especie como de cálculo ad oculos, en el sentido de que yo percibo la distancia mínima, una distancia mínima óptima sugerida para el distanciamiento social, que son de los 2 metros. Lamentablemente, a veces las campañas no han sido las mejores y pedagógicamente no se le dan buenas indicaciones a un público general, a un público masivo como puede constituirse en una nación. El hecho, por ejemplo, de que el Ministerio de Salud nos muestra a nosotros así con los brazos abiertos, girando como si fuéramos un trompo, y previamente hablado de los 2 metros, pues solamente de que este brazo mida 2 metros, ahí sí podríamos nosotros mantener ese distanciamiento social. Uno podría colocar como contraejemplo las personas que tengan los brazos un poco más cortos, si ese puede ser un mecanismo efectivo para tener una especie como de percepción frente a lo que denominamos distanciamiento social. Entonces, estas prácticas se encuentran en las calles y también las podemos encontrar en nuestros hogares. Ahora mismo, por ejemplo, si alguno de ustedes está comiendo arroz, bueno, y también está escuchando ahí al profe Armando la conferencia, pero está comiendo a la vez, está almorzando, sabrá que en la elaboración del arroz hay una práctica allí asociada. Le voy a preguntar aquí, por ejemplo, a Diana Alejandra, ¿usted cómo hace un arroz? Y Darlene, y Edgar, y Edwin, Yesid, ¿cómo hacen ustedes un arroz? Pues normalmente un poquito más de sal, de aceite, 2 de arroz y 1 de agua. Bueno, ahí hay una opción. ¿Quién presenta otra opción? Pues normalmente el poquito de aceite, la cebolla, 2 vasos de agua y 1 de arroz con el mismo vaso que me di el agua. Oh, qué bien. O sea, allá pues, digamos, en su región, ¿preparan el arroz solo midiendo con los vasos? Pues yo solamente preparo la libra de arroz, que es de lo que gasto en mi casa, y Okay. miro que solamente le echo el agua y miro que el agua ya quede por arriba cubriendo ya completamente el arroz y así yo Okay. dejo, ¿Y tú por qué solamente usas una libra? porque en mi casa normalmente se gasta una libra de arroz, o sea, para las personas nos gastamos una libra de arroz. ¿Y queda algo ahí de cucayo? Señor, ¿Queda algo de Cucayo es cucayo? arroz, cucayo es arroz, Aquí cucayo le es decimos arroz. el cucayo, pega del arroz. ¿a la pega? Claro, que siempre le dejamos con pega. ¿Hay otra manera de hacerlo? ¿O que lo hagan ustedes? Pues siempre le hacemos lo mismo, simplemente que a veces le agregamos más cosas. Y el arroz típico blanco va con 2 dientes de ajo por arriba, que hace que el arroz floree más. Bueno, en mi casa. Ah, bueno. Y hay otra persona que tiene otra ¿Arroz forma de... guerrillero con pastica? ¿Hay otra persona que haga el arroz, prepare el arroz de otra manera? Pues se puede con cebolla o a veces el arroz cubano En, que se cuan- llama, que es con frijoles, en que se hace un cuanto... arroz con frijol No pequeñito. le vamos a colocar ingredientes, no le vamos a colocar ingredientes porque ya vamos a terminar en una paella.
vamos es a concentrarnos específicamente en la elaboración del arroz. Un arroz básico, un arroz blanco. Me han dicho, bueno, ya hay dos opciones aquí. Yo tengo un vaso de tanto de agua, mido 2 vasos de agua con ese vaso, ya el vaso se me vuelve allí la unidad de medida y el arroz, y luego alguien dijo, yo siempre preparo la libra porque aquí se gasta la libra, pero hay otras opciones. Pues, en mi Profe, caso, primero echar el arroz a fritar y luego echar el agua. Eso, entonces, ¿y usted cómo calcula esa agua? Con un pocillo. Primero También, también. un pocillo de arroz, se frita y luego le echo 2 pocillos de agua. Sí, porque si no queda crudo o sopudo. Ah, bien, o sea, yo me voy con la idea de que los profesores y los estudiantes de la Universidad de Los Llanos preparan en su mayoría el arroz usando el vaso. O sea, un vaso de arroz y 2 vasos de agua. No hay más opciones. Y el caso pues, de la compañera que dijo, yo siempre uso la libra porque está asociado con el consumo aquí en mi hogar. No hay nadie que lo haga al ojo, por ejemplo, visualmente, sin necesidad de usar vasos. Yo, Una qué pena, La cuchara, el método de cuchara, que meten la cuchara y entonces cuchara para el si la arroz. cuchara queda parada, entonces está bien. Tengo una cuchara para medir el arroz y el agua la mido con un vaso. y la sal, ¿cómo la miden? La cantidad de sal que hay que echarle a ese arroz, ¿cómo la miden? Se le echa y se va Con la probando. cada cuchara usted va- que Se se nos mide da el arroz. pizca. Sí, ya toca el gusto. Luego esa- Por eso, y esta persona que acaba de decir, eso es al gusto, ¿cómo es el gusto suyo? O sea, ¿cómo mide usted el gusto? Pues, profe, la verdad, dicen que el arroz no queda salado cuando uno se excede en la sal cuando hay agua, ¿no? Pero entonces uno, no sé, uno ya como conoce como su medida y uno... Bueno, no sé su medida. Y eso por lo general nos responden muchas personas cada vez que los entrevistamos. ¿Y eso por qué? Pues porque es así, porque por la experiencia, dicen algunos, porque uno ya lo sabe. En esas respuestas hay un interés muy profundo, muy sensible por parte digamos, de la investigación en no matemática. Tratar de llegar a cómo son esos procesos, tratar de identificar esos procesos. Entonces, yo creo que ahora que comamos el arroz, podemos ver muchas cosas que están allí asociadas. Cada vez que usted toma una cucharada de ese arroz, sabrá que hay algunos procesos allí de medición específicamente, o de estimación también, asociados para que no le quede sopudo, para que le quede graneado, para que le quede infladito, que le quede gustosito. Esta actividad, entonces, le venía diciendo que la etnomatemática la podemos encontrar en muchas prácticas, en muchas actividades que pueden generar, digamos, muchos datos a medida que la vamos conociendo, a medida que la vamos sacudiendo, le vamos generando preguntas a las personas que están allí y que lógicamente hacer un arroz también es una práctica artesanal. Salvo el caso, pues, bueno, de que venga un arroz ya empacado, enlatado, de no sé, se industrialice, en fin. Entonces, les voy a hablar aquí rápidamente de esta actividad. Esta es una planilla, ustedes pueden ver allí, bueno, está una tabla que soporta la planilla, un prensador, el reloj, aquí hay unas columnas con un poco de números, hay por ahí unos que otros celulares apuntados y hay una persona detrás que lo sostiene. Y aquí, por ejemplo, aparecen estas columnas blanco y negro 1, blanco y negro 6, son rutas o empresas de transporte público en Cali que les ha tocado luchar o que han venido siendo progresivamente desplazados por el mío. Ustedes saben que cuando se coloca el carril exclusivo del transporte masivo, pues ese carril exclusivo no solamente significa que por ahí podrá transitar el transporte, digamos, los articulados o los alimentadores de esa empresa de transporte masivo, salvo algunas excepciones como ambulancia, policía, cosas por el estilo, etc. Sino que también implica procesos de desplazamiento. Y entonces aquí, cada vez que hacíamos estas investigaciones,
nosotros pues con la mirada del etnomatemático que quería llegar a conocer prácticas de contar, de medir, de diseñar, de ubicaciones temporoespaciales o de procesos de ubicación y cuantificación, de procesos de explicación, como los plantea Alan Bishop en sus actividades universales que generan pensamiento matemático. Siempre encontrábamos en las respuestas de estas personas, de estos artesanos, la atención sobre procesos, digamos, que los estaban afectando. Cuando entrevistábamos a estas personas, a los calibradores, nos hablaron del desplazamiento que continuamente iban sufriendo por parte del consorcio que administra el mío. Y de hecho, recuerdo una frase de uno de ellos que dijo, nosotros así como nos van desplazando, vamos a terminar allá. Y me mostró un cerro, aparte por allá, porque aquí cada vez nos están desplazando. Cuando llegamos, por ejemplo, también donde los mineros de la piedra tablón que están aquí, y aquí, por ejemplo, ven esta forma de medir la tonelada, lo van haciendo por medio del cuadrado o del metro cuadrado, y el metro cuadrado es este cuadrado que ellos se inventaron, pues haciendo un cuadrado con una varilla y colocando sobre esa superficie que ocupa ese cuadrado las lajas de piedra tablón. Más o menos ellos tienen un estimado de que eso pesa unos 35 kilos, luego repiten tantas veces para llegar a un estimado de la tonelada. También encontramos allí el problema de cómo el consorcio que construye la Ruta del Sol los ha venido desplazando continuamente, les ha echado el SMART, les ha puesto ultimátum, los han amenazado con desplazarlos de allí, de sus asentamientos, etcétera. En fin. Cuando llegamos, por ejemplo, donde los artesanos de la madera, también encontramos la tensión con la misma Ruta del Sol de que los ingenieros se les habían acercado porque no podían seguir más allí, pero además de eso la tensión que se genera por la deforestación masiva que en estos momentos sufren pues nuestras selvas, y específicamente la del Pacífico colombiano, por no poder conseguir entonces los árboles que le producen o le dan la materia prima para construir sus artesanías, de cómo, por ejemplo, en la galería o en el mercado de Buenaventura, estas señoras yerbateras que venden plantas enigmáticas o medicinales, nos decían que el precio continuamente estaba aumentando o que se había puesto muy caro por el precio de la gasolina, debido pues que había que traerla desde Buenaventura y el mismo tamponamiento o represamiento de las mercancías o de los buses o de los camiones, etcétera, por la construcción de la Ruta del Sol implicaba entonces de que llegaban a veces en cierto estado, en fin. El tema de, por ejemplo, cuando nosotros estábamos interesados en los procesos de orientación, los procesos de temporoespaciales de los pescadores de Buenaventura, nos mostraban las tensiones que se daban continuamente con las rutas que ya estaban demarcadas para los buses mercantes, para los barcos mercantes o para las rutas del transporte comercial o turístico, y que ellos continuamente estaban siendo desplazados o pensionados frente a ese tipo de desarrollo para ellos poder llevar a cabo su pesca artesanal, y que tenían que desplazarse a otros lugares, o cómo estos barcos mercantes pues también se llevaban por delante sus mallas, etcétera. Entonces siempre encontrábamos esas tensiones, y por eso emerge este libro, porque los artesanos nos mostraban a nosotros esas tensiones relacionadas con ese desarrollo económico, socioeconómico del país frente al desplazamiento de sus prácticas. Entonces, aquí en esta práctica encontramos muchas cosas y decidimos llamarlo así la comunicación numérico-gestual, porque en términos generales esos fueron los datos que arrojó la investigación. O sea, se da por medio de gestos, por medio de un lenguaje oral, y que se da una comunicación muy rápida. Ustedes saben muy bien que el semáforo en rojo dura, dependiendo la vía, puede durar máximo unos 60 segundos, en algunos casos 90 segundos, pero eso ya es mucho tiempo y dependerá en algunas circunstancias. En otro dura muy poquito y uno cuando quiera meter el cambio ya cambió el semáforo en rojo. Entonces en esas circunstancias es que se da la comunicación entre estas personas. A veces ni siquiera se hablan, simplemente se comunican, y yo por ejemplo vi eso al frente de la Universidad del Valle,
y hice una investigación preliminar y dije, bueno, aquí hay una cosa interesante. Coloqué eso como tarea y saqué a mis estudiantes del salón de clase a que averiguaran esto en la ciudad de Cali y se dieron grandes resultados, grandes exposiciones y después decidí, digamos de manera formal, entrar a hacer el trabajo de campo con varios de estos calibradores del tiempo. Entonces uno encuentra, por ejemplo, la representación del 1 de esta manera, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, y por ejemplo ya comenzaban a aparecer 2 7, uno que se hacía con las 2 manos, el otro que se hacía de esta manera llevando estos 2 números aquí. Aparecían, por ejemplo, 2 8, 2 9, 2 10, 3 11, el 15, por ejemplo, como si esto estuviera representando una especie de operador de la suma frente al puño cerrado, etcétera. Y habían, por ejemplo, otros tipos de representaciones para mostrar que estaban con un tiempo muy corto, un tiempo mucho más amplio. De igual manera, pues, una de las, a mi juicio, de las características de la investigación en la etnomatemática es procurar conocer la voz de las personas, de los artesanos, de las personas que están involucradas en la práctica. Hay muchas observaciones que se han hecho, algunas investigaciones en etnomatemática, porque en un principio la etnomatemática, a mi juicio, tiene 2 características en los países latinoamericanos. Primero, surge pensándose como si fuera solamente la matemática de las comunidades indígenas. Entonces uno ve que en muchos países hay investigaciones pioneras con comunidades indígenas, pero también hay otro tipo de investigaciones en donde metodológicamente, y hoy día podemos decir que es algo criticable, el investigador, la investigadora, hacía interpretaciones de las prácticas a partir, digamos, de su formación matemática, en el sentido de que no se dejaba, digamos, sensibilizar, permear por las palabras, por las acciones, por los gestos, por los procesos, por los subprocesos que mostraban o explicaban las personas. Entonces, nada de esto parece ser de que en ese caso, en ese enfoque metodológico valía, pero para nosotros en estos momentos, este tipo de información, cuando Luis, John, Héctor, José, etcétera, dan sus respuestas, son de suma importancia. Lógicamente hay críticas frente también a cómo interpretar esto desde mi lógica, desde mi formación, pero eso puede ser un tema para discutir más adelante. Entonces, fíjense que aquí hay otras formas de representar otros tiempos, por ejemplo, más de 15 minutos, una diferencia muy pequeña, están enganchados, hay otra que parece como muy groserita o muy grosera, hay una, por ejemplo, de media hora, y hay un tiempo considerable que apúrese porque seguramente pasó ya hace mucho tiempo la buseta o el bus, seguramente en la vía ya hay muchos pasajeros esperando este turno y si lo alcanza el que viene atrás, entonces le va a recoger todos esos pasajeros. Por eso es que uno ve la guerra del centavo. Uno ve que es impresionante. A veces uno parece como si estuviera en el carro ese que utilizaron para volver al futuro, en esa aceleración que hacen es impresionante, y a veces se ralentiza mucho y va muy lento, y entonces uno se pregunta, pero ¿qué tiene que ver con un tema de los tiempos? Y esta otra, por ejemplo, que me pareció bien interesante, dar dos tiempos. El mismo conductor se comunica con el calibrador y le hace el tiempo y que le dé el que estuvo posteriormente. Entonces ahí esa comunicación se vuelve todavía un poquito más compleja. Entonces en las planillas encontramos el número de la buseta, la hora que pasa la buseta, la diferencia en minutos que se da con una con la otra. Recuerden que estamos en un rango desde 0 minutos hasta 60 minutos. Y entonces aquí vamos analizando poco a poco esa información. Entonces ya después nos llevamos esto a una tablita, la organizábamos para mostrarlas un poquito más ya en el documento escrito. Hacíamos unas sustracciones allí, como unas inferencias de cómo ellos miraban este dato, por ejemplo, que pasó a los 56 minutos y la otra pasó a los 04 minutos. Lógicamente el otro rango de la otra hora, por ejemplo, esta podría ser una a las 7:56 AM o esta es a las 8:04 minutos. Y había una diferencia entonces de 8 minutos, y en la forma en que lo iban organizando, si lo mirábamos nosotros desde nuestra lógica escolar,
mirábamos una organización de ese algoritmo de esta manera, en donde esto iba a asumir como una especie de sustrayendo a este otro tiempo para que me diera este valor. Pero vimos que en otras planillas se organizaban de otras maneras, no solamente como se presenta en este orden, sino que también utilizaban este tipo de organización de la información. Había como otra especie de representación entonces de los algoritmos y encontramos tres, en donde podríamos decir, bueno, este es el sustrayendo, el minuendo y la diferencia, el sustrayendo aquí, el minuendo aquí, la diferencia aquí, y no solamente estaban organizadas como la forma vertical tradicional que se organiza en aulas de clase de matemática. Aquí los calibradores tenían estas otras formas de organización. Bueno, y aquí entonces, y otros datos que yo invitaría a que conozcan de estos artículos. Como les dije, aquí se presenta esta foto fue foto ganadora del concurso de fotografía en la reunión en la RELME de 28, y entonces se presentan aquí esta forma de calcular una tonelada a partir de ello. Aparece también un capítulo de modelación en los diseños en madera, el capítulo de estimación en la venta de hierbas medicinales y enigmáticas y su tensión con los incrementos del precio de la gasolina, orientación temporespacial en la pesca artesanal marina y tensiones con la ruta de los barcos y rutas turísticas en las lanchas. El segundo libro es este, Etnografía del saber matemático de los pescadores de Buenaventura, Pacífico colombiano, elementos para una educación matemática. Fue un libro que se desarrolló durante unos 2 años aproximadamente. Aproveché que todos los sábados en la mañana iba a la Universidad del Valle desde Palmira en Buenaventura, viajaba desde Palmira hasta Buenaventura, todos los sábados en la mañana a la sede del Pacífico de la Universidad del Valle a dar precisamente el curso de aspectos socioculturales de la educación matemática, un curso que le heredé al profesor Hilbert Blanco. Hace muchos años con el profesor Hilbert Blanco venimos investigando, tratando de generar impactos en distintas comunidades, etc. Entonces, vi la oportunidad, mientras, pues, lógicamente conocía Buenaventura, esta opción de investigar sobre las formas de ubicación temporoespacial de los pescadores de Buenaventura. Por una sencilla razón, la historia universal a nosotros nos ha dicho que los pescadores se orientan mirando las estrellas. La historia universal hay que mirarla con mucho cuidado, porque deja por lo general de ser muchas veces universal. Y lo que denominamos historia universal, lo que refleja por lo general, es la historia contextualizada que se universalizó por muchos mecanismos, por la guerra, por la imposición religiosa, por poderes políticos, por autoridad, por muchas cosas que se impuso en muchos casos, no siempre en todos, lo que denominamos la historia universal. Y nosotros comenzamos entonces a interpretar nuestras realidades a partir de esa historia universal. Pero en el caso específico de los pescadores de Buenaventura, esa ley de que los pescadores se orientan mirando las estrellas, pues no siempre es así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la historia universal, y a veces no sé si con complicidad consciente, digamos con una complicidad consciente, inconsciente y muy tierna por parte de profesores o de procesos educativos en aulas escolares, nos configuran un planeta o un mundo o una realidad que a veces, por lo general, la etnomatemática nos dice, un momento, paremos allí, que no siempre es así. O sea, cuando se usan muchos cuantificadores universales, la misma teoría fundamentada nos dice, ¡hey! Ojo, que si nos están diciendo, esto siempre se cumple, esto nunca se cumple, hay que tener cuidado. Entonces la etnomatemática creo que es una advertencia precisamente a estos tipos de cuantificadores con relación a lo que en este libro mostramos como saber matemático y conocimiento matemático, que ahorita les voy a exponer un poquito más. Entonces, ¿cuál es la tesis de este libro? Bueno, básicamente se sustenta primero, pues, en conocer, digamos, la forma de orientación, las formas temporoespaciales, las condiciones temporoespaciales de la pesca de viento y marea.
Pero a medida que íbamos conociendo los pescadores, emergieron algunas cosas. Y esos datos son lo que quiero mostrarles aquí muy rápidamente. Aquí abajo hay estudiantes de la licenciatura en matemática de la Universidad del Valle, con la sede en Cali. Ya después yo me llevé a los estudiantes de Buenaventura, pero con ellos pasó algo muy particular y fue una experiencia muy grata, además. Ustedes ven allí que hay unos estudiantes que están entrevistando a pescadores. Aquí pues, seguramente este pescador ya abandonó o iba pasando por aquí, pero aquí hay 3 que se ven claramente entrevistando a este pescador, 2 de ellas entrevistando a este pescador. Pero ahora otra cosa era lo que estaba sucediendo allí, muchachas y muchachos. Porque resulta que en clases en Cali, nosotros en el escritorio, allá en los pupitres, en el videobeam, en la mesa del profesor, preparamos las entrevistas. Y para ese momento era un inexperto completamente, pero yo sí sentía la necesidad que en estos cursos había que salir, había que conocer nuestro entorno. Yo recuerdo que el profesor Edgar Guacanema en Valledupar en un congreso nos dijo, si usted está preparando sus clases solamente con los textos escolares que circulan por allí, pues esa clase habría que pensarlo un poquito más. Y el profesor Guacanema nos decía, mire, yo le recomiendo preparar sus clases y mostraba revistas de investigación, revistas especializadas en educación matemática. Entre ellas mostró la revista latinoamericana de etnomatemática. Entonces, preparar la clase a partir de investigaciones que se divulgan en estas revistas especializadas es una opción. Pero preparar la clase también conociendo nuestra realidad es también otra opción. Claro, hay que tener en cuenta allí los estándares, los DBA, las mallas, etcétera. Pero esta es otra posibilidad y es por eso que nosotros hablamos de la enseñanza paralela y comparativa como el enfoque didáctico del programa etnomatemática, pero que no hace parte de este conversatorio. Entonces ustedes ven aquí estudiantes que en apariencia la fotografía muestra que están indagando a sujetos, pero resulta que lo que menos se dio allí fue la comunicación. Todos, no hubo ningún grupo que de manera sorprendida, y ya en algunos momentos yo andaba por aquí también entrevistando y andábamos metiéndonos en estas casas. Esto es La Bocana, un corregimiento de Buenaventura que queda al frente de Buenaventura. De Buenaventura tomamos la lancha y nos fuimos para allá. Y entonces comenzaban y se me acercaban, profe, es que yo le estoy preguntando una cosa y me están respondiendo otra cosa. Pero yo entre mí, yo no podía soltar la autoridad del profesor, yo no podía decir entre mí o decirles a ellos, no, a mí también me está pasando lo mismo. Yo decía, bueno, vamos a tratar de ver cómo, pero creo que fue un error en ese momento que después lo discutimos con mucha sinceridad en Cali, porque los instrumentos que preparamos para estas entrevistas semiestructuradas no funcionaron, porque no conocíamos, no nos habíamos introducido al campo, no habíamos hecho como un trabajo preliminar para conocer, y entonces nosotros llegamos con un afán muy, digamos, muy desesperado, muy ansioso por conocer cómo era que ellos se orientaban, y de hecho hay preguntas que hoy día yo tomo como contraejemplos de cómo no hacer una investigación en etnomatemática. Y entonces le preguntábamos, por ejemplo, ¿usted qué términos matemáticos usa? Entonces eran cosas que para ese momento definitivamente no eran las mejores maneras de conocer esto. Entonces aparecen 2 datos muy importantes aquí. Uno que se pueden ver reflejados en las 2 fotografías. En la primera fotografía, en la fotografía de aquí arriba, vemos un pescador artesano construyendo una lancha pecho de coco, que es la lancha que se utiliza para la pesca de viento y marea. Y aquí abajo hay estudiantes preguntándole a sujetos, a pescadores de manera individual. Entonces, ahí es donde nosotros vemos 2 conceptos. Uno, lo primero es el saber matemático comunitario, y 2, el conocimiento matemático personal. A mi juicio, digamos, esto emerge como respuesta cuando yo salgo a investigar, cómo yo puedo identificar dónde hay una etnomatemática, cómo metodológicamente puedo abordar una etnomatemática. Entonces, aquí les leo simplemente esto. En el libro podrán encontrar un poco más de desarrollo.
Denominamos saber matemático comunitario a ese saber matemático que se da por compartido en una comunidad, lo que les permite a los miembros de una misma comunidad poderse comunicar matemáticamente y por conocimiento matemático personal al conocimiento que cada sujeto desarrolla de manera privada, personal, espontánea, como recurso propio ante la interacción continua entre el saber matemático comunitario y la actividad que ejerce. Entonces aquí propusimos un concepto de la etnografía matemática y nos atrevimos a plantear unas bases para esa etnografía matemática. Y esa etnografía matemática surge precisamente a raíz de, digamos, de la inmersión que tuvimos durante este tiempo con esta comunidad para poder dar respuesta precisamente a qué es eso de cuando yo investigo en etnomatemática, cuándo puedo identificar en una etnomatemática, cómo metodológicamente puedo entrar dentro de una comunidad. Entonces, el primer pilar, la descripción del saber matemático comunitario y del conocimiento matemático del sujeto. Es un ideal. Dicha descripción se enfocará en una o varias prácticas universales que generan pensamiento matemático que podrían ser transversales a las comunidades, como las propuestas por Bishop, contar, medir, localizar, etc. Estas actividades universales son las que representan el saber matemático comunitario. Por lo general, el etnomatemático investigador centra sus objetivos en una o en algunas de estas prácticas. Pero también la descripción en una etnografía matemática se enfoca en las acciones intelectuales del sujeto que desarrolla la actividad y que D'Ambrosio propuso que eran de observación, de comparación, de clasificación, etc. Así, la descripción en una etnografía matemática es determinar cómo se desarrolla una o varias prácticas universales en una comunidad específica por medio de las acciones intelectuales que ejercen sus sujetos en estas actividades. El segundo pilar, análisis de los significados del saber matemático comunitario y del conocimiento matemático del sujeto. Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy haciendo un adecuado análisis de los significados matemáticos de una comunidad o de un sujeto cuando no pertenezco a su cultura? Es una pregunta que desde la antropología, desde la sociología, etcétera, pues nos los han planteado. Y tengo entendido de que hay una profesora, no sé si se pudo contactar, una profesora socióloga conectada aquí, pero sería bueno, a mi juicio, también escucharla en este aspecto. En la duración del trabajo del campo está la base de una respuesta. A veces he visto en congresos cómo se presentan ponencias de resultados etnomatemáticos solamente de unas horas de interacción del etnomatemático. Yo pienso que, por ejemplo, si yo le pregunto a Gustavo, a Ingrid, a Jordan, Steven, a Jorge Andrés, a Jorge Armando, a Juan Felipe, a Juan Manuel, a Juan Sebastián, ¿a qué sabe la patilla? ¿Ustedes qué me dirían? Agua. ¿Agua te sabe la patilla? Agua dulce. ¿Agua dulce? Me imagino un agua con azúcar. ¿A qué más sabe la patilla? La patilla sabe a patilla. Patilla sabe a patilla. Y entonces, ¿cómo hago yo para decirle, por ejemplo, a Juanita? Lo que yo me acompañé es cierto, porque si la patilla supiera otra cosa, ya no sería patilla. Bueno, la patilla, entonces... No Profesor, no se puede escribir. ¿No se puede qué? Uno no puede decir a qué sabe algo. O sea, uno no puede decirle a alguien a qué sabe la piña. Él tiene que probarla para saber. ¡Épale! Usted acaba de decir ahí. No, eso está mal. Uno puede describir un sabor por medio de lo que prueba. Es como entonces los catadores no serían catadores porque la comida ya se estableció como comida. No, eso no se aplica así. No, pero los catadores prueban sabores, por lo menos los catadores de vinos prueban vinos de uva, de manzana, hay la diferencia. Y están combinados esos sabores. Bueno, porque entonces vienen si se de puede escribir combinaciones de diferentes cosas. Esa intervención me interesa muchísimo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Claro y fuerte. Sí, Pensando allá el sabor. ¿O a qué sabe el jugo que están probando en estos momentos con el almuerzo? Yo creo que un sabor se puede describir porque pues ahí se puede decir que es amargo, dulce, pero pues nadie se puede imaginar un sabor. No, porque eso sería igual que los colores. Hay unos básicos que no tienen descripción porque son básicos.
en este caso serían los naturales de las frutas, y hay otros que son combinados, por eso pues el trabajo de catador, porque ahí hay combinaciones de sabores y debe hacer la Sí, Por degustación eso, o sea, pertinente. alguien puede decir que el café es amargo con un poco ácido, un ejemplo, ¿sí? Con un poco de esto. Hay muchas formas de describir un sabor, ¿sí? Pero nadie, absolutamente nadie puede imaginarse a qué sabe algo que no ha probado. Sí, exactamente. Sí, sí, perfectamente. Pero además de eso, me hace pensar un poco más en el tema de los catadores. O sea, no había tenido en cuenta el tema de los catadores, porque el catador yo creo que tiene un reto muy fuerte, muy interesante, y es de describir precisamente un sabor. Y vamos a averiguar un poco más sobre ello, porque si esa descripción pasa al lenguaje escrito, creo que vale la pena analizar un poco más la situación. Pero en este caso, yo coloco el sabor de la patilla, del tomate de árbol, un jugo con tomate de árbol bien frío a esta hora, pues cae muy bien. Pero igual, en este caso se puede describir esto, digamos que químicamente, por medio de los nutrientes que absorbe la patilla. Eso es lo que daría y formaría el sabor en este caso nosotros denominamos que sería la fruta. Ok, muy bien. Bueno, ahí estaría ya la mirada digamos, de la química. Ver cómo, por ejemplo, si ese saber puede ser compartido dentro de la comunidad. Pues, lógicamente, pues dentro de los químicos se supone que debería ser así. Entonces, ¿por qué traigo a colación ese planteamiento? En el sabor de la patilla y la pregunta cómo puedo saber que estoy haciendo un adecuado análisis de los significados matemáticos de una comunidad o de un sujeto cuando no pertenezco a su cultura. Creo que a mi juicio, por lo menos la experiencia que hemos tenido en este tiempo, la inmersión en la práctica, la inmersión dentro de la comunidad, la inmersión en el conocimiento del objeto de estudio, pues a nosotros nos permite también como sujetos que interactuamos, que nos dejamos afectar por los objetos, construir significados en torno al objeto. Y ese significado es personal, es privado, es propio, pero que también permite conocer esa otra experiencia del otro sujeto, de la otra persona, y ver cómo digamos, eso que vamos a comenzar a dar por compartido, pues se aloja dentro de la comunidad, se aloja en la comunidad. Y es lo que nosotros hemos denominado a esos procesos que compartimos, a esos conocimientos que cada uno de nosotros desarrolla de manera particular, pero que cuando nos comunicamos lo damos por compartido. Eso es lo que nosotros hemos denominado el saber matemático, que está alojado en la comunidad, el saber matemático comunitario. Pero cada uno de nosotros cuando interactúa con ellos, a partir de nuestra propia experiencia, a partir de nuestra propia, digamos, relación que tenemos con la práctica, con el objeto, pues vamos construyendo unos significados que son propios, que pueden dinamizar incluso el mismo saber comunitario a partir de la misma experiencia. Entonces, veo allí concretamente una relación muy íntima en cuanto al desarrollo del saber matemático comunitario, pero también con el desarrollo del conocimiento matemático de los sujetos o de los artesanos que interactúan continuamente con el saber matemático comunitario, pero también con la práctica. Entonces, el tiempo en la inmersión, en este caso, juega un papel fundamental. Lógicamente, también tenemos como muchos contraejemplos y muchas situaciones que a veces pueden ser muy particulares. Yo recuerdo una vez que un estudiante me preguntó, profe, si yo quiero saber cómo son las condiciones temporoespaciales de los presos de una cárcel, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cómo yo voy a construir mis propios significados en esa situación? Pues fue una pregunta que también lo pone a uno a pensar un poco y lógicamente uno comenzaría a pensar, bueno, cuáles son esas prácticas en donde de este tipo de posiciones frente a cómo sé yo
sobre mi análisis, sobre los datos que estoy, digamos, sacando de la información recolectada, pueden estar reflejando entonces ese saber matemático comunitario, en este caso los presos de una cárcel, y el conocimiento matemático del sujeto, en este caso un preso específico que está en unas condiciones específicas, en un patio determinado, etc. Entonces sí hay como muchas preguntas en torno también a estas propuestas. Pues el tercer pilar es la correspondencia en el análisis de los significados del saber matemático comunitario y el conocimiento matemático del sujeto. Se trata de que los análisis que haga el etnomatemático investigador tenga correspondencia con el punto de vista de la actividad que vincula la etnomatemática. Le puede facilitar el descubrimiento de los significados de las acciones intelectuales que otorga el sujeto vinculado a la actividad. Eso también hace parte, perdón, de ese pilar. Pero entonces allí, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros en estos casos? En el mundo académico se habla mucho, por ejemplo, del par ciego, del par intelectual, del par académico, etc. Un par desconocido que le revisa uno los libros, los artículos de investigación, etc. Y entonces resulta que ese par académico para nosotros ese es precisamente el artesano. Pues si no puede leer, le leemos. Y si puede leer, le compartimos los resultados de la investigación. De hecho, recuerdo cuando con un grupo de mis estudiantes del semillero de investigación nos fuimos a Bocas de Ceniza y publicamos incluso un artículo sobre dos sistemas de medidas que se utilizan para la pesca artesanal con cometa. Y vimos allí, por ejemplo, la representación gráfica que comenzó a hacer un pescador, y entonces comenzamos a compartir ese dibujo con otros pescadores hasta que pudimos validar, digamos, el dibujo de la representación del aparejo de la pesca que se hace con cometa en Bocas de Ceniza. En Bocas de Ceniza se pesca en el mar, hacia el mar, con cometa, amarran unos al suelo a la cometa y son cometas muy pescadoras. Entonces fue un dibujo que validamos precisamente con los pescadores y veíamos cómo cada pescador aportaba su conocimiento matemático hasta que vimos que ya había cierta recurrencia o periodicidad en algunos datos y comenzaban a aceptar plenamente el dibujo y veíamos que allí estaba actuando precisamente entonces el saber matemático comunitario. El conocimiento matemático del sujeto actúa en la construcción continua del dibujo, del aparejo de pesca. Pero luego llega un momento en que comienza a instalarse y como a reposarse la imagen, y esa imagen entonces comienza a ser aceptada por Juan, por Pedro, por Poncho, etcétera, que dicen, sí, así es como se hace. Entonces veíamos claramente esto, y no solamente en estas representaciones, sino en otros tipos de representaciones que se daban en diferentes investigaciones. Entonces ahí emergía fácilmente el tercer pilar. Bien. Entonces, como les decía, bueno, son ya imágenes de Buenaventura que quiero mostrarles. Aquí está la evidencia de que estuve por ahí para que le crean al investigador. Esto es una lancha de pecho de coco, no es tan cómoda como parece, y más si la persona es alta, entonces no es tan sencillo. Esta es la lancha entonces que se utiliza. Aquí ya estábamos en alta mar. ¿Y por qué tomé la decisión de irme a alta mar con los pescadores en ese momento? Porque yo veía o leía mejor, que lo que uno llama el estado del arte de la investigación. Había muchas investigaciones con pescadores, con sus formas, sus técnicas de pesca, sus formas de orientación, etcétera, que se hacían en la orilla. Pues tomar esta decisión no fue fácil, porque en la primera vez casi me muero por deshidratación completa, pero bueno, en ese tiempo, mientras estuve allí con ellos, pude comprender muchas cosas más, ayudarlos a ellos, pude comprender muchas cosas que en las entrevistas que se hacían en las casas de los pescadores o en las orillas o en las playas, etcétera, pues iban adquiriendo más significado. Entonces les quiero comentar una anécdota aquí muy rapidito. Por ejemplo, ¿qué tan lejos ha llegado? Le pregunté yo al pescador. Para afuera, me respondió él. Le dije yo, ¿qué tan lejos? Bastante. ¿Qué es bastante? Bastante quiere decir como allá, de las boyas afuera que vienen los barcos mercantes.
¿Y eso más o menos a qué distancia queda? Le preguntaba yo como ese no matemático ansioso de información matemática. Eso queda como a, más o menos a, mejor dicho, como de aquí para afuera, sí. Pero dígame algo que me oriente más. De aquí para afuera no me dice mucho. Bueno, como a 30 brazas. Ambos nos reímos. Yo porque verificaba una vez más esta respuesta y él tal vez porque yo no le entendía sus concepciones espaciales. Y el diálogo continuó y llegamos al siguiente momento. ¿Qué es una brasa?, le pregunté yo. Yo sabía, pero yo me hice el inocente. ¿Qué es una brasa? Eso depende. Si es un pescador grande, es esto. Y mire lo que me indicó. Y mire lo que está diciendo allí. A propósito de que no, el Ministerio de Salud nos está colocando a girar como un trompo para mantener la distancia social. Si es un pescador grande, es esto. Me indica la distancia entre el hombro y la punta del dedo medio, o la longitud, mejor en este caso, la punta del dedo medio del brazo estirado. Si es un pescador pequeño como yo, entonces así me muestra la envergadura de sus brazos. Pero más o menos cuánto es, decía yo desesperado, como el etnomatemático que no encontraba datos técnicos, científicos, occidentales. Dígame una medida. Bueno, póngale 1,5 metros, me dijo él. Ya aquí metodológicamente hay un problema, obligando yo aquí a que me diera ese dato, que muy probablemente en la práctica no se hace así. Seguramente no se hace así. Entonces mi lógica, ¿qué hizo? Es lo que más lejos ha llegado es a 30 brazas. Una braza es 1,5 metros. 30 por 1.5, 45 metros. Entonces yo me quedé mirando así el mar y le dije a Alberto, por esa A que está ahí, de Alberto, lo más lejos que ha llegado usted es 45 metros. O sea, y le señalé como una olita que se veía hacia 45 metros. Me dijo, no. Lo más lejos que yo he llegado es a 30 brazas de profundidad. Entonces, mientras yo pensaba en una cosa, Alberto estaba pensando en otra. Y es allí donde las investigaciones en etnomatemáticas tienen que tener mucho cuidado. De hecho, cualquier profesor, profesora en un aula de clase se podría encontrar con muchos Albertos o Albertas allí en los pupitres sentados. Mientras la profesora o el profesor está pensando en una cosa, los alberticos y las alberticas están pensando en otra cosa, tratando de comprender lo que la profesora o el profesor está planteando en el aula de clase. Aquí, por ejemplo, otras formas para organizar, voy a acelerar un poquito por el tiempo. Digamos, estos datos que se ven aquí los encontré en el corregimiento de Punta Soldado. Allá me fui con estudiantes ya de Buenaventura, de la sede del Pacífico. Hicimos, por ejemplo, la descripción de estos aparejos de pesca, y estas galonetas eran muy importantes porque esto de noche es todo un espectáculo, porque ellos colocan mechones aquí. Este es un banderín que también muestra la parte final de una malla de arrastre, como se puede ver aquí, por ejemplo. Miren aquí donde está el banderín. Aquí este pescador sostiene este banderín. Aquí está, mírenlo cómo está entonces amarrado aquí a esta malla. Entonces la otra parte está amarrada aquí a la lancha. Ellos simplemente estacionan en el mar y dejan que por la técnica de arrastre, pues la malla va arrastrando y va capturando muchos peces. Son, a mi juicio, conscientes de que la mallita, el triangulito, el espaciecito por donde se enreda el pez debe ser de ciertas dimensiones para evitar, pues, cortar la reproducción de los peces o de los mariscos con conchas, como también lo llaman en algunos casos. Entonces, analizando todo lo que se dio allí, vimos que la distancia estaba también en función de la profundidad, pero también del pez que se quería capturar, del peso del marisco que se quería capturar. Entonces, una función que nosotros claramente vimos allí, por ejemplo, si le solicitaban pargo rojo, si le pedían jurel, ellos ya tienen un mapa mental que les configura las profundidades del mar y pueden decir perfectamente en dónde no se puede transitar, dónde hay una corriente, dónde hay tal cosa, etcétera.
un pescador, por ejemplo, sus formas de orientación son muy diversas. O sea, no puede estar mirando para el cielo porque si Buenaventura es una de las ciudades o de los sectores, de las regiones más lluviosas del planeta, pues lógicamente qué estrella va a ver hacia el cielo, seguramente en algunas épocas, pero él también se puede orientar por los colores que hay en el mar. Pueden ver, pues, según la tonalidad, si está cerca a tal desembocadura, por el sonido que en las noches, por ejemplo, produce una ola cuando choca con una playa de arena o contra piedras de un barranco, de un risco, de una montaña, por ciertos árboles, por la forma en que se comportan las olas, por las corrientes, por la intensidad de ciertos vientos, etc. Hay muchas formas que el pescador artesanal, en este caso de esta región, utiliza para orientarse. Y para pescar, pues vimos claramente una función que estaba con unas variables que era de la profundidad y del tipo de pez que tenía encargado. Cuando estuvimos allá en alta mar, vimos toda esta parte que se llama el punto de pesca. Ustedes ven aquí este es un punto de pesca. Ellos se comunican por celular. Hey, ven para acá, que aquí está una mancha de pescado, y entonces la gente se va. Por ejemplo, nosotros éramos la lancha número 9, creo que es esta. Entonces veníamos por aquí, llegamos por aquí, se apaga el motor para no romper la malla, se echa la malla, como vieron en la portada del libro, se corre un poquito la lancha y ya se deja simplemente que el impulso del mar vaya corriendo la malla y hasta si esto es la orilla, como lo ven aquí, y entonces cuando llega por aquí, pues le van la malla, y ya estas lanchitas, por ejemplo, habían echado su malla aquí, y otra vez se colocan aquí adelante. Aquí viene también la lancha número 2, y esto, digamos, muestra este punto de pesca. Este fue el dibujo que yo pude realizar en esas condiciones que tuve para ese momento, con ciertos recursos tecnológicos que tal vez hoy no cuento, y que no fue tan sencillo porque el mar estaba muy picado, en fin, o sea, fueron condiciones, pero se pudo lograr esta ubicación. Esto, por ejemplo, las formas de orientación, encontrábamos la dimensión celestial, la atmosférica, la superficial, la profundidad, que le sirve al pescador para poderse orientar. Voy a pasar ya esto muy rápido. Yo invitaría a que lean más bien el libro, la configuración de la profundidad del mar, la roseta de los vientos que ellos manejan, de cómo hay vientos favorables y no favorables que sirven para marcar rumbo, para marcar la salida, la partida, etcétera. Los modelos mentales que tienen los pescadores frente a una frase que comenzaron a decirme muchos pescadores en las entrevistas, es que el sol se mete, el sol se mete, el sol se mete, hasta que se me ocurrió preguntarles, ¿para dónde se mete? Entonces, cuando les pregunté eso, pues se dieron diferentes modelos en torno hacia dónde coge el mar, que allí lo van a encontrar, hacia dónde coge el sol, perdón, cuando se mete al mar. Por último, bueno, como penúltimo, el canal de YouTube, los invito a que los conozcan. Hay aquí, es un canal que está mostrando diversas metodologías de investigación en el programa Etnomatemática. Muestra experiencias de lo que hacemos y recoge, digamos, información que en el lenguaje escrito, por medio de libros, capítulos de libros, artículos de investigación, de reflexión, no se pueden recoger. O sea, la información audiovisual muestra otro tipo de información, genera otro tipo de sensibilidades a quien lo ve. Una cosa es que yo lea, mentalmente me esté imaginando cosas, esté haciendo inferencias, esté relacionando, esté planteando, esta tesis me parece bien, esta no. Pero otra cosa es ver aquí y sobre todo darle protagonismo a la voz de los artesanos, que de pronto dársela en un artículo de investigación, dependiendo la revista, el editor, los pares evaluadores, no es sencillo. El programa Etnomatemática ha tenido que luchar mucho en algunos casos. A veces, por ejemplo, que vean un título, recuerdo yo, sistema de medida en la elaboración del bollo de yuca. Eso a veces parece ser de que genera cierta prevención en algunos editores, en algunos pares evaluadores, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí yo invitaría a que vieran el video número 2 del sistema de medida precisamente en la elaboración del bollo de yuca. Lo hicimos en 2 corregimientos de aquí del Atlántico. Nos hemos dado, digamos,
el gusto, el placer de conocer el Atlántico, el departamento del Atlántico, desde diferentes matices, de conocer la realidad de las personas, de los corregimientos, de los municipios, de veredas, de los problemas de estas personas que están precisamente asociadas a su práctica, a sus preocupaciones, etcétera. O sea, cuando uno hace este tipo de investigaciones y uno llega es a preguntar cómo cuenta, cómo mide, cómo diseña, cómo calcula, qué buen algoritmo, no. Pienso yo que estaría haciendo un proceso metodológico que no es el más adecuado. Por último, recomendarles estas lecturas: La etnomatemática en Colombia, un programa en construcción, un artículo que publicó el profesor Hilbert Blanco en el 2006 en la revista del Boletín de Educación Matemática Bolema de Brasil, una revista que tiene mucho impacto a nivel internacional en educación matemática. Es un libro que muestra para ese momento el estado del arte de las investigaciones en Colombia en el programa etnomatemática. Luego yo lo retomo unos años después, tomo como base ese artículo y escribo este artículo publicado en la revista Educación Matemática de México, los escenarios de exploración en el programa de investigación en etnomatemática, y hago como una especie de actualización. Y luego el profesor Hilbert Blanco, la profesora Gil y mi persona, para el 2016, hacemos un nuevo estado del arte, pero ya aquí aparece algo distinto, y es ver cómo en este documento se muestra ya el impacto del programa de etnomatemática en la formación inicial de profesores que, por ejemplo, en el 2006, el profesor, 10 años atrás, el profesor Hilbert Blanco no registró, o registró, pero era todavía muy naciente esos procesos. Veíamos comunidades indígenas, por ejemplo, creando sus propios textos de matemáticas bilingües en su lengua natural y en español, para que pudiera llegar al mayor público posible, etc. Pero aquí se presenta ya como un estado del arte para ese momento, que lógicamente hoy día, ya 4 años después, tendría que hacerse diversas modificaciones. Cómo ha permeado, ha impactado los procesos de formación inicial de maestros o profesoras de matemática. Entonces, esto es lo que le tenía preparado a ustedes, y en este momento pues se inicia el conversatorio. Profe, muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia, ¿sí? Hay muy buenos comentarios, profe. Le voy a leer algunos. Gustavo Adolfo Rocha Pedraza dice: me parece un excelente tema para las conferencias. Muchísimas gracias por esta conferencia. Jorge Andrés Cadena hace la siguiente pregunta. Profesor Armando, de antemano, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo estas investigaciones ayudan a las comunidades? Esa es una de las preguntas. Geraldis Antonio Domenech Pantoja dice: profesor Armando, ¿cómo se motiva la capacidad de asombro para que se despliegue este tipo de investigación tan cautivadoras y que muestran parte de la cultura de la región o la nación? Perdón, esta última, Ivonne, ¿es una pregunta? Sí, es una pregunta. ¿Me la repite, por favor? Dice... Yo estoy tomando aquí. Geraldis Antonio: profesor Armando, ¿cómo se motiva la capacidad de asombro para que se desplieguen este tipo de investigaciones tan cautivadoras y que muestran parte de la cultura de la región o la nación? Okay. ¿Cómo motivar la capacidad de asombro? Profesor César Alfonso Huertas hace la siguiente pregunta: ¿de qué manera la interpretación y comprensión de la etnomatemática ha contribuido a la transformación de las sociedades? Profesor César Alfonso Huertas, ¿quieres leer las siguientes preguntas? Profe César.
No, tranquila, profe Ivonne, tranquila, es que yo estuve escuchando la presentación del profesor Armando, a quien le agradezco, es un tema relativamente nuevo, estamos con mi curso de los estudiantes de Sociología Rural, entonces un poco es estos elementos cómo se vinculan en esos escenarios de ruralidad y de sociología. Yo tenía dos preguntas muy puntuales para el profesor Armando, la primera es esa, una cuestión de la interpretación, pero otra que usted logró como tratar de exponer fue la comprensión, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la interpretación y la comprensión de la etnomatemática pues ha contribuido realmente a la transformación de las sociedades en todo sentido? Y otra pregunta que me llamó mucho la atención es ¿cuál fue la mayor complejidad, profesor Armando, al momento de establecer las bases para la etnografía matemática? Entendiendo, ¿sí?, que acá estamos como combinando dos cosas, una técnica de investigación social, que es la etnografía, con una ciencia exacta como es la matemática. Entonces me genera un poco de la inquietud y es qué fue lo más complejo que su merced logró encontrar al momento de establecer esas bases. ¿Hay más preguntas, Ivonne? Estas preguntas. Por el chat no hay más preguntas. Bueno, yo voy a, pues va a ser muy difícil responder algunas de ellas en estos momentos. Pero, por ejemplo, la primera de ellas, que es una crítica que se le ha hecho a algunas investigaciones, y no solamente en lo matemáticas. Pienso yo que tiene que ver precisamente cómo se beneficia a las comunidades estas investigaciones. Y esa es una pregunta que nos hemos hecho, que nos hicimos hace algún tiempo, pero que yo vuelvo a insistir, no solamente es para el programa Etnomatemática. Como un biólogo, por ejemplo, con sus investigaciones beneficia a una comunidad, como un sociólogo beneficia a la sociedad, a las comunidades, como un historiador beneficia a la comunidad cuando hace una investigación precisamente con esa comunidad. De hecho, en el libro de Matemáticas de Orden Social, está abordada esa pregunta cuando mirábamos, por ejemplo, la impotencia de los artesanos, de los mineros de piedra de tablón, sobre su impotencia de, por ejemplo, de soportar el hecho de que les echaran el smog, como decía un señor allí que entrevistábamos, perdón, como el gas generaba muchos problemas de afección respiratoria entre las personas adultas, entre los niños, entre las mujeres embarazadas, que estaban continuamente con esa zozobra, que tenían que hacer turnos en las noches para que no le fueran a caer y entonces le fueran a hacer el desalojo de una comunidad que llevaba más de 60 años de estar asentados allí, etc. Entonces eso fue un dilema muy profundo de, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, yo voy a llegar aquí como etnomatemático, me voy a llevar unos datos que muy gentilmente los mineros me van a proporcionar, que voy a mostrar, etc. Entonces, yo también analizaba qué podría hacer yo como investigador en ese aspecto, para tocarle en este caso muy concreto. Pero, entonces, la conclusión que llegamos era la denuncia pública. Por lo menos la denuncia pública, y creo que lo hemos podido hacer sin dimensionar aún el impacto mismo de la denuncia. Creo yo que aportando precisamente a eso, lo que ellos pedían, nosotros necesitamos que esto se sepa. Entonces, por lo menos hicimos la denuncia pública de diferentes maneras, pero desde nuestra mirada también. Mostrábamos la importancia de la práctica artesanal, de su relación con la conservación del medio ambiente, el hecho de que propongamos en aulas de clase, como educadores matemáticos, otras formas de ver la matemática,
Decía Ubiratán, o plantea Ubiratán de Ambrosio, que significa el reconocimiento de nuestras raíces culturales. Y eso es mucho, a mi juicio, poderlo lograr desde las clases de matemática. Usted tiene varias opciones, insisto. Preparar su clase a partir de los textos escolares de matemática o preparar sus clases con las investigaciones que se reportan en revistas especializadas en educación matemática, o también manifesté conociendo el entorno, la realidad, los problemas de la comunidad. Problematizar eso en aulas de clases. Que los estudiantes puedan tener la posibilidad de conocer esos problemas a partir de una educación matemática. Entonces, ese aporte, digamos que es el que vemos nosotros allí. En algunas otras investigaciones, pues lógicamente parece ser de que existiera, y de ahí también me aculpo, como una visión extractivista del dato, pensando tal vez más en la divulgación misma de la etnomatemática, pero dejando a un lado la comunidad. Entonces, creemos también que con la misma divulgación de ese canal de YouTube podemos mostrar precisamente, por ejemplo, en el caso artesanal, un mayor reconocimiento de la práctica por parte de las personas, del producto artesanal. Y eso también vale para la comunidad. ¿Por qué vale? Porque los artesanos se nos quejaban continuamente de que la persona no valoraba el tiempo que implicaba hacer una artesanía y le pedían entonces descuento. Principio 1A, muchachas y muchachos, no pedir descuento a un objeto artesanal vendido por el mismo artesano. Creo que ahí hay el precio del objeto artesanal. Trae consigo muchas cosas. Trae consigo un esfuerzo, trae consigo una valoración, trae consigo unos recursos económicos para esa persona. Una mujer arhuaca, por ejemplo, manifestaba que teje una mochila en un mes. Y hay personas que van a la Sierra Nevada sin ningún escrúpulo y se las cambian por algunos mercados. O le plantean un precio. Algunos hijos de algunos expresidentes han montado asociaciones de manillas y pues se han enriquecido muchísimo. Eso es otro tipo de apreciación. Pero en este caso, y creería yo que es de las peores interpretaciones o representaciones de un proceso extractivista. Pero en este caso tratamos primero que todo de conocer los problemas de las comunidades. Y eso lo hemos venido haciendo desde hace algunos años. Por ejemplo, tenemos también un principio pedagógico básico para la implementación de la postura o del enfoque didáctico del programa etnomatemática. Por ejemplo, cuando hicimos el análisis de los sistemas de medidas que se emplean en la pesca artesanal con cometa en boca de ceniza, siempre buscamos o procuramos buscar una institución educativa donde se van a problematizar esos resultados que haga parte de ese contexto. Entonces nosotros vemos cómo la niña, el niño, cuyo papá es pescador con cometa, se involucra mucho más. Se involucra mucho más. Y aquel que no tiene la mamá o el familiar que es pescador con cometa reconoce la práctica por lo general. Entonces involucramos muchas más personas, más que plantear una actividad que no está contextualizada. Pero esto no se debe confundir en el sentido de que la etnomatemática procura por un etnocentrismo. No. También tenemos que darnos la oportunidad de conocer las matemáticas que son representantes de la cultura globalizante, así como también las matemáticas que son representantes de la cultura local. Somos parte de ella. Es muy difícil en estos momentos encontrar una persona en el planeta que no esté en estos momentos, pues sí, habrán tal vez contraejemplos, pero cada vez la cultura globalizante nos llega mucho más. Pero vemos también cómo comunidades han podido resistir y persistir y van a trascender durante mucho tiempo, salvo el caso que se les imponga una desaparición forzada, un desplazamiento, etcétera, con sus prácticas. Entonces yo podría decir eso a partir de esa primera pregunta. La capacidad de asombro. Bueno, no puedo hablar con tanta propiedad en ese aspecto, pero cuando nosotros hemos tenido ya la oportunidad de hacer más o menos unos 4 trabajos donde se problematizan los resultados de la fase etnográfica. Nosotros, el enfoque didáctico del programa etnomatemática, hemos visto 2 cosas. Primero, yo le coloco como condición a mis estudiantes de la licenciatura que tienen que trabajar conmigo 1 año.
Y en el primer semestre, como mínimo, algunos nos hemos demorado incluso un poquito más, pero en el primer semestre se ha denominado la fase etnográfica y nos insertamos, nos metemos dentro de la práctica. Y entonces tratamos de conocerla desde diferentes miradas. Y luego, cuando hemos tenido todo eso, problematizamos esos resultados en aula de clase en el segundo semestre. Ya ellos producen ahí el documento del trabajo de grado, etcétera. Y lo que vemos allí es que cuando los estudiantes participan, sobre todo cuando escogemos el colegio o la institución educativa contextualizada, pues vemos que hay una participación, hay más participación, hay una dinámica diferente y hay evocación, por ejemplo, a experiencias personales, a experiencias familiares, etcétera. Entonces yo lo único que podría decir o apuntar ahí en esa parte de la capacidad de asombro es esa parte. Y bueno, y de igual manera creo yo que podría también estar relacionado con el planteamiento interesante del profe sobre las transformaciones de las sociedades, en este caso de pues, microsociedades o de por lo menos de las comunidades. No sé si aún podamos tener este impacto. La etnomatemática en algunos países ha tenido unas repercusiones muy interesantes, incluso continentalmente en algunos aspectos, como por ejemplo la experiencia de Paulo Guedes con comunidades africanas, toda esa colonización que había de los textos escolares a partir de la matemática europea, o por lo menos de los textos que extraían desde Europa, o de la forma de organización de las clases. Pero Paulo Guedes le enseñó a los africanos, siendo él europeo, otra forma de ver la educación matemática en esos textos. Cuando un profesor, por ejemplo, indígena, de una comunidad indígena, decide crear su texto de matemática, y él ahí en ese momento asume el papel de etnomatemático, y lo lleva a un discurso o a una presentación bilingüe, y recoge sus prácticas tradicionales, hace investigación histórica allí con los mamos, con los sacerdotes, con los capitanes, etcétera, con los chamanes, con las personas que oralmente tienen en su mente la historia de su comunidad, y decide llevar eso a los textos escolares para problematizar, discutir eso con sus estudiantes. Pues allí se están generando impacto precisamente a las comunidades. Y eso creo que lo hemos podido apreciar también en otros ambientes, en nuestros ambientes también, de manera muy local. El hecho de lograr de que un profesor de matemática pueda incluir esta perspectiva en su aula de clase, a nuestro juicio, es un granito de arena que se le aporta precisamente a esa transformación. Y por último, la pregunta de cuál fue la mayor complejidad para las bases etnográficas, para la construcción de esa etnografía matemática. Bueno, la crítica fundamental que se le hace a una persona que hace etnomatemática, y de hecho también se recoge allí en ese texto, creo que se recoge más en el libro sí, ahí en ese libro es que se recoge precisamente, son las críticas que se le hace al programa etnomatemática. Y tiene que ver específicamente en el momento en que yo comienzo a interpretar al otro, a comprender al otro. Y el otro en el sentido de que hay una diferenciación en términos de la práctica, porque tal vez compartimos muchas cosas. Podemos, por ejemplo, compartir un celular, podemos compartir la internet, pero la práctica sí es la que nos comienza a diferenciar en un momento determinado. Basta con que yo comience a insertarme a la práctica para poderlo interpretar, para poderlo comprender a medida que voy conociendo la práctica. Ya después de que han pasado varios años de interactuar con varias comunidades, con varias prácticas, es que uno comienza a notar regularidades, a comenzar a notar patrones, como lo que sucedió con la validación del dibujo por parte de los pescadores. Se comienzan como a establecer, como a estabilizar algunas interpretaciones, algunos conceptos, y entonces emerge pues la idea, el concepto, emerge la teoría precisamente de estos tres pilares. Que en cualquier momento alguien, ¡pum!, me puede turbar alguno de ellos o decir, mire, creo que aquí está haciendo alguna interpretación, y creo que precisamente hace parte de la construcción continua de la investigación cualitativa. Pues esto tiene flexibilidad, pero básicamente yo diría que la mayor complejidad radica precisamente en
poder llegar a ese grado de experticia que tiene el artesano, que es prácticamente un ideal o una imposibilidad para el investigador. Siempre cuando nos enfrentamos a las personas que seleccionamos es porque hemos ya hecho un trabajo previo de campo, hemos identificado a las personas más reconocidas en la práctica o en la comunidad. Entonces nos dicen, tal señor, por ejemplo, es el más reconocido en elaborar máscaras. Cuando el señor entonces lo entrevistamos, nos dice, yo llevo 50 años de estar aquí investigando. Entonces, conocer esa experticia, yo creo que puede ser una de las mayores complejidades precisamente para afinar esta idea de la etnografía matemática. Esto es lo que yo les puedo decir, estimados profesores, estudiantes, amigos, amigas, frente a lo que en parte hemos hecho. Si no lo satisface mi respuesta, tengan presente que todos ustedes ya almorzaron, yo no, entonces es muy probablemente que ya esto sea producto de los últimos alientos de una persona convaleciente por su almuerzo. Entonces, esto es, digamos, lo que les tenía preparado para ustedes, muchachas y muchachos, colegas, amigos, todos. Profesor Aroca, muchas gracias por compartir su experiencia y por transmitirnos, pues, esa pasión con la que usted hace su trabajo. Y bueno, y muchas gracias a todos por su compañía, por estar con nosotros, y los invitamos la próxima semana a la conferencia del doctor Hilbert Blanco. ¿Sí? Qué bien. Profe Armando, cordialmente invitado para la conferencia dentro de 8 días. Oportunamente le haremos llegar el link y la hora. Qué bien, y ayudar a divulgar también. Profe César, invito a que me contacte y sigamos en comunicación. Vale, perfecto, claro que sí, profesor Armando. Y pues aprovecho es para comentarle así rápidamente, digamos, un ejercicio que no soy matemático, mía maestría en desarrollo local. Sí, genera mucho interés. Y estamos haciendo, entonces, haciendo un acompañamiento a las organizaciones sociales y campesinas en el Meta y todo lo que es el tema Orinoquía. Entonces es bien interesante poder hacer ese tipo de enlaces porque es bastante lo que se puede no solo construir, sino también, digamos, transferir a estas mismas comunidades en términos de conocimiento. Sí, vean, muchachas, muchachos, ustedes tienen todo un laboratorio allí a la vuelta de su esquina. Claro que ahora con el COVID es bien difícil, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, les comento aquí rapidito algo. Yo estoy en este momento asesorando 8 trabajos de grado. 4 que están en fase etnográfica y 4 que están en fase educativa. Esos son términos que aquí nos hemos inventado para desarrollar el enfoque didáctico del programa Etnomatemática. Los que están en fase educativa es porque están o ya terminaron de problematizar los resultados de la fase etnográfica en aulas de clase, y los que están en fase etnográfica pues están conociendo la práctica o están conociendo, digamos, los artesanos y cosas por el estilo. Entonces, la pandemia a nosotros nos agarró y pues nos encerramos, y muchas de estas investigaciones pues que son precisamente relacionadas con el entorno, pues tuvieron ese problema. Pero, por ejemplo, se han dado experiencias muy interesantes usando la videollamada, usando el Meet, usando aplicaciones para grabar conversaciones vía celular, etcétera. O sea, porque muy difícilmente, muy difícilmente, mucha gente tiene su celular. O sea, sí, hay algunas personas que tal vez por sus recursos, pero hay muchas personas que tienen un celular y tienen la posibilidad de comunicarse. Esa es la vía en estos momentos para poder recoger datos de cierta manera. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos en cierta manera solamente planteado el documento para ya proceder a hacer el trabajo de campo de comparar procesos de medición de la tierra de campesinos del Atlántico y de Córdoba, aprovechando que los 2 estudiantes, uno era de Córdoba y el otro, uno de Córdoba y otro es del Atlántico, y ambos pertenecientes a familias de campesinos. Entonces hemos hecho un trabajo bien interesante que, a mi juicio, en su región, allá en su región, creo yo que también se podría mirar muchas cosas. Bien, profe. Hay un estudiante... Bueno, yo no sé si interrumpí al profe César, me dio la impresión, o si el profe César había terminado su intervención.
No, tranquilo, profe. Ya, sí, ese era básicamente ese ejercicio y creo que podríamos hacer esos procesos de articulación. Sí, sí, Digamos hay ahí a muchas través de la cosas, profesora profesor. Ivonne para construir fuerte. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Un estudiante, Juan Sebastián Sastoque, ¿ibas a decirle algo al profe Armando antes de terminar? Sí, profe, pues yo me cuestionaba que en muchas ocasiones el desinterés en un aula de clase, bueno, se da principalmente, digámoslo, como en los colegios, ¿no? Pues en la universidad es como un poco más autónomo, pero el desinterés en el aula es bastante, entonces me surgió la pregunta de cómo enseñar matemática en los colegios, como para sacar el mejor provecho posible a todo lo que nos permite acceder lo que es la matemática. Mire, Juan, eso es una pregunta muy potente, como para despedir ya el evento, Ivonne. Tengo otro compromiso. ¿Por qué es muy potente? Porque resulta que cuando nace la etnomatemática, nació con un rótulo que su mismo creador le colocó. Ubiratán D'Ambrosio, que es considerado hoy día como el padre de la etnomatemática, dijo: la etnomatemática se aprende, la etnomatemática no se enseña. Y eso le ha generado, a mi juicio, problemas al programa etnomatemática. ¿Por qué le generó problemas? Porque si bien esa matemática se produce en un contexto específico, hoy día nosotros desde hace más o menos 4 años, vuelvo a insistir, estamos en un proceso de construcción de la enseñanza paralela y comparativa. Vemos que incluso el mismo Ubiratán D'Ambrosio en el 2014, en un artículo que publiqué para el 2014, no recuerdo si creo que fue un encuentro que tuvimos allá en Tuxtla Gutiérrez, en México, y participaron, yo invité a varios etnomatemáticos de la región latinoamericana a partir de 3 preguntas. Y entonces el profesor Ubiratán D'Ambrosio hablaba de que la postura pedagógica del programa etnomatemática era una enseñanza paralela y comparativa. Entonces Ubiratán se había dado cuenta de que ese rótulo que le había colocado el programa etnomatemática tal vez no era el mejor, así como él también ha caído en cuenta de que la palabra etnomatemática como tal no ha sido la mejor empleada. También tengo un artículo publicado donde se cuestiona la forma en que el profesor Ubiratán D'Ambrosio construyó la etimología de la etnomatemática. Hoy día hablamos de programa etnomatemática, no le pongan la D, programa de etnomatemática, no, programa etnomatemática. Son 2 expresiones distintas como programa de investigación. Y entre ese programa de investigación nosotros hemos abordado la pregunta que Juan ha lanzado en estos momentos y hemos visto situaciones que precisamente apuntan a la etnografía matemática en el sentido de que lo que podemos hacer en el aula de clase es la problematización de los resultados etnográficos, teniendo allí anclados los significados que se construyen en la comunidad y los significados que se construyen al momento de conocer la práctica. Es decir, no caer en el error de que si estamos, por ejemplo, en Pasto, como está en estos momentos Hilber allá conectado, eso es lo bueno de estas clases virtuales o de estos ambientes virtuales, porque aquí puede estar Colombia metida, representante de todas las regiones de Colombia. Entonces Hilber está por allá en Pasto. Entonces que la profesora comience a enseñar la suma utilizando cuyes, por ejemplo. O que está en Tunja y entonces comience a usar las papas para hacer esto. En los llanos, bueno, me imagino, el ganado, creo que también, aquí en Barranquilla dicen que la patilla llega de los llanos. Que, por ejemplo, el ganado. Entonces, comencemos a hablar en ejemplos con esos productos que se dan en la región, creyendo que entonces vamos a vincular la atención de nuestros estudiantes con ellos. No. Decía Alessandrina Monteiro que eso es la subrealidad de la práctica. Problematizar los resultados etnográficos en la clase de matemáticas va más allá. Implica conocer la práctica, implica conocer los significados que hay asociados a los objetos que produce la práctica, implica conocer los artesanos. Y allí, pues, hay una cosa que los une, que nosotros como educadores matemáticos podemos, digamos, identificar.
y es precisamente esas prácticas universales o esas acciones intelectuales, prácticas universales que plantea Bishop o las acciones intelectuales que plantea Hubiratán de Ambrosio. Entonces, Juan, por ahí vamos, Juan. Yo no te puedo decir, digamos, un recetario de cosas, pero hay unas cosas que hemos hecho. Yo te invitaría, por ejemplo, a leer un documento que publicamos en el 2018, Mauricio Morales, Armando Aroca y Lina Álvarez, sobre precisamente cómo problematizamos estos resultados después de analizar las artesanías que se producen, algunas artesanías que se producen en Usiacurí y unas clases de matemáticas que las relacionamos, en geometría que las relacionamos con los estándares, etcétera. Entonces, te invitaría a que vieras ese documento. De hecho, te invitaría a que vieras todos los artículos que están publicados en el 2018 en ese número, en la revista latinoamericana de etnomatemática. Ahí en el prólogo planteo por primera vez el tema de la enseñanza paralela y comparativa. Hoy día, claro está, hay mucha más información que estamos construyendo, estamos avanzando en ello, pero esto es un proceso. Profe Armando, ahí rápidamente, qué pena, para el tema de la patilla. Sí, profe, como usted lo acaba de decir, de 10 patillas que se consumen en el país, 6 patillas de ellas son del departamento del Meta, y de 10 patillas que produce el departamento del Meta, 8 terminan, digamos, en la zona de la costa, en términos de comercialización. Bueno, mire, esto se puso bueno, esto ya me va a emocionar y nos vamos para la hora de la cena, porque es que ya, bueno, listo, ¿cómo es esa cadena? ¿Cómo podemos rastrear desde aquí la historia de esa patilla? Desde aquí, yo escoger una patilla. Y lo primero que voy a hacer es preguntarle, por ejemplo, al vendedor allá en el pabellón de patillas en el mercado de Barranquilla. ¿De dónde viene esta patilla? No, que me la trae este señor de este carro. Voy donde ese señor. ¿A cómo se la vende usted? ¿Cómo se la compra usted? Este señor, ¿de dónde la trae? ¿Cuánto le costó ese flete? ¿Cuánto de dónde trajo? ¿A quién se la compraron por allá en los llanos? Ese señor que se lo compró en los llanos, ¿a qué campesino se la compró? ¿A cómo se la compró? ¿Qué implicaciones tiene ese precio para la permanencia y la subsistencia de ese campesino y de esa familia? ¿Cuánto se demora? ¿Qué actividades? Bueno, en fin, muchas cosas que con una patilla que llega aquí a Barranquilla podemos, César, mirar hacia atrás hasta los llanos orientales. El viaje de la patilla. El viaje no matemático de la patilla. Oh. Bien. Bueno, muchas gracias, profe Armando, por compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros, por su compañía y por estar en las conferencias y, como le digo, invitados para la conferencia dentro de 8 días. Muy bien, le agradezco a todos Muchas ustedes gracias. por esta oportunidad y les agradezco mucho. Bueno, me despido de ustedes. Seguimos en conversación. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Mi profe, yo la dejo, tengo clase.